Bienvenidos en esta tarde, en este día que el Señor ha preparado para nosotros. Como dice la palabra de Dios, estaremos alegres y contentos. Este es el día que ha hecho el Señor. Es un gran gozo poder estar con vosotros una vez más y compartir con vosotros una palabra tan importante que es el tema que estamos desarrollando los jueves, es los postreros días. Y para nosotros es un gran privilegio poder hablar de estas cosas tan importantes, tan interesantes, porque todo creyente debe saber el tiempo que está viviendo. Tú debes saber la hora que tú estás viviendo. Nosotros, nuestra vida es regulada por las horas, por el tiempo. Tenemos un tiempo de despertar, tenemos un tiempo de dormir, tenemos un tiempo de comer, tenemos un tiempo... Bueno, la Sagrada Escritura establece tiempos, sazones, edades, establece la historia, pero hay un principio y hay un final. Dios creó el mundo con un propósito y Él lo terminará también con un propósito. Amén. Y el gran propósito de la creación del ser humano y del mundo entero es la iglesia del Señor. Y vamos a ver por las Escrituras que todo propósito, toda profecía, la vida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, las palabras que encontramos en las Escrituras, en la Santa Biblia, todo tiene que ver porque Cristo vino a buscar una iglesia. Amén. Cristo vino a buscar un pueblo. Cristo vino a establecer una iglesia que va a estar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, muchas cosas, el mundo pasará por este mundo, y valga la redundancia, sin saber, sin conocer, ni tan siquiera por qué fue creado. Porque muchos ni se han preocupado en saber el propósito de su existencia. Y muchos caminarán y terminarán sus días en la tierra y saldrán de esta tierra y saldrán completamente en ignorancia, porque nunca se preocuparon de investigar el porqué de su existencia y el porqué de su vida. Solo la palabra de Dios, la Santa Biblia, te puede ayudar para que tú puedas entender el propósito de tu creación y el propósito de tu vida. La Biblia es el libro de Dios, es el libro profético que nos enseña el porqué, la creación, el porqué el ser humano, el porqué todas las cosas que han sido establecidas. Estamos hablando de los postreros días, que significa que cuando entramos en lo último de los postreros días, se abre otra escena que tiene que ver con otro tiempo, con otras realidades que nos presenta la palabra de Dios. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia, que es la parte previa. Estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo, estamos esperando la última cosecha. Y después de que venga la última cosecha, después del derramamiento del Espíritu Santo, después del mover de Dios en la historia, en este último tiempo, el Señor preparará a su iglesia y la tomará. Entonces ese es el arrebatamiento. Y vamos a hablar también de lo que es el arrebatamiento. ¿Y quiénes van a ser arrebatados? Gloria al Señor. Después del arrebatamiento tenemos el juicio de recompensas, en el que el Señor va a retribuir a su iglesia. Él va a dar sus recompensas a su iglesia. Y después se establece 7 años llamados las bodas del Cordero. 7 años. En esos 7 años la iglesia está con el Señor celebrando las bodas del Cordero. En esos 7 años aparece la figura de un ser maligno, despiadado, terrible, muy inteligente, y que va a ser recibido por el mundo al principio como un gran libertador, como una persona que va a dar muchas respuestas a muchos de los interrogantes que tiene el ser humano, pero los va a engañar. Se producirá en la tierra en esos 7 años lo que la Biblia llama la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, donde el gobierno del anticristo, unido por 10 naciones que le darán el apoyo a este ser maligno, gloria al Señor, las personas que quedaron en la tierra
que habían sido cristianos mediocres, no comprometidos con el Señor, que no habían creído las Escrituras con respecto al retorno de Jesús y habían vivido una vida floja en el Señor. Si se quieren salvar, tendrán que pasar la prueba del anticristo, y el anticristo le va a tratar de poner el 666, que es el número de la bestia. Y esos cristianos que no quieran colocar ese sello serán muertos de una forma muy despiadada. Es posible también que otras personas que escucharon el Evangelio y que nunca quisieron comprometerse con la iglesia, comprometerse con el Dios de la iglesia, cuando sepan que un gran número de amigos se fueron sin explicación, fueron arrebatados, y los gobiernos darán sus explicaciones materialistas, dirán muchas cosas erradas, pero ellos sabrán que alguna vez les testificaron de que un día la iglesia sería tomada, y estas personas se van a arrepentir, estas personas van a creer en el Señor, pero tendrán que pasar también la prueba y serán muertos por el anticristo, porque ellos no van a permitir que el 666 se coloque en sus manos. Pero otros claudicarán por el dolor del sufrimiento, y claudicarán y permitirán que el 666 sea colocado en sus brazos. Así que vamos a orar por las personas que están en estos momentos conectándose con nosotros, estarán conectados durante la semana. Quiero que tú levantes tus manos como iglesia. Vamos a estar orando por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, son tiempos postreros, son tiempos difíciles, pero tiempos también de gloria, donde estamos esperando la gran cosecha, la última cosecha. Señor, este ministerio ha sido llamado Nueva Generación de Poder, última cosecha. Ha sido llamado a despertar la iglesia, ha sido llamado a despertar a los hijos de Dios, ha sido llamado a predicar y enseñar acerca de los últimos tiempos, del último tiempo, para que tu iglesia se prepare y los creyentes se preparen para que un día puedan ser tomados en los aires por ti. Por eso, Padre, pedimos que tú los bendigas, que tú bendigas a la iglesia, a los hermanos que están en estos momentos escuchando esta palabra, que tú los bendigas poderosamente. Señor, que esta palabra que ellos van a escuchar les capacite para saber que el tiempo que estamos viviendo es el último tiempo, y puedan arrepentirse si están viviendo una vida no de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad. Que ellos se arrepientan, Señor, y vuelvan sus corazones a ti, que eres el Señor, el Dios de la gloria, y puedan prepararse. Y si alguna persona está mirando este programa, este testimonio, nunca recibió a Cristo en su corazón, Señor, que en estos momentos, después de escuchar la palabra, este mensaje maravilloso de los postreros días, ellos se puedan arrepentir, puedan recibir a Jesucristo en sus corazones, para que sean librados del infierno y sean librados del lago de fuego. Señor, bendice esta palabra. Gracias te damos por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Daniel capítulo 2, versículo 28. Estuvimos hablando de lo que vio Nabucodonosor y Daniel estaba interpretando. Todo lo que es el capítulo 2 nos habla de el sueño de este hombre, de este rey. Y en el versículo 28 dijo: pero hay un Dios, verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, note bien la palabra, en los postreros días. O sea, Dios te ha manifestado lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora, el sueño de Nabucodonosor acaba con la imagen quebrantada, porque hay una piedra que viene de arriba, dice que da a los pies
de esa estatua, de esa imagen. Usted puede ver toda la visión, y que esos dedos, que son parte de barro y parte de hierro, se quedan desmenuzados y la imagen cae completamente. Y ahí se establece un reino, dice, un reino que no tendrá fin. Este es el reino del Mesías, este es el reino de Cristo, este es el reino del Señor. Por lo tanto, estamos ahora en el tiempo de los 10 dedos. O sea, todos los demás imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios se han acabado, han fenecido, han pasado. Y ahora tenemos los imperios, diversos imperios del mundo, que son los imperios democráticos. O sea, porque básicamente hierro y barro implica que no son gobiernos de reyes, sino son gobiernos democráticos. Este es el tiempo en el que el Señor va a volver a buscar a su iglesia. Ahora, Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra, y vamos a ver en las Escrituras lo que dice acerca de la piedra angular, que se llama Jesucristo. Quiero que venga conmigo a Mateo, Evangelio según San Mateo. Es muy interesante esta palabra que el Señor nos dice en Mateo capítulo 21, porque se está refiriendo justamente al pueblo de Israel. Israel fue llamado, fue escogido. Israel es el pueblo de Dios para traer el Mesías. O sea, Dios llama a un hombre que es Abraham. Dios escoge a este hombre, del cual va a nacer la nación de Israel. Este hombre trae la nación de Israel. De él viene Isaac, luego viene Jacob. Jacob es Israel. Amén. De ahí Dios establece la revelación de las Escrituras a través de Moisés. Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, todo eso tiene que ver con la constitución y el llamamiento del Mesías. El Mesías es la promesa que Dios da a Israel, pero el Mesías es la promesa que Dios da a todas las naciones de la tierra. Entonces, Israel en principio recibió los oráculos de Dios, tiene una gran bendición, es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo de las promesas. Pero de ese pueblo vendría el Mesías. Y el tema está en que el Mesías no fue recibido por Israel. Ahora vamos a mirar un poquito el trasfondo de esta historia, okay, muy importante. Acuérdese de esa piedra que cae. Hay un salmo que habla de la piedra angular, que no me apunté aquí la piedra angular, pero vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante. Okay. Entonces, sí. Está en el Salmo 118. Salmo 118. Pero vamos a verlo luego. Salmo 118, verso 22-23, donde habla de la piedra. Ahora, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma forma o de la misma manera. Verso 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo.
en su tiempo. Jesús les dijo entonces: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ustedes no se acuerdan de la piedra que habla las Escrituras? Se está refiriendo no solamente al Salmo 118, sino a la piedra que viene y cae sobre la imagen, y hace que la imagen caiga en Daniel. Jesús le está hablando de los posteriores días. ¿Ustedes no entienden esta parábola? ¿No entienden que ya está profetizado que vendría una piedra que quebrantaría la imagen con esas naciones impías? Por tanto, verso 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Escuchen bien, tu palabra profética, bien tremenda, y será dado a gente que produzca los frutos de ella o de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, está hablando de una piedra que es piedra fundamental, una piedra, o sea, del ángulo, de que la piedra histórica, la piedra del propósito de Dios en la creación, es Jesús, es Cristo. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Claro. Ahora viene el Mesías prometido. Y ustedes, que son el pueblo al que llega el Mesías, ustedes son los labradores de la viña. El Señor les dice: ustedes, el Señor les ha dado una viña para que la cuiden. Ha arrendado la viña. Les ha dado una palabra, la Torá, la palabra de Dios, las profecías. Ha levantado reyes entre ustedes. Ha levantado profetas entre ustedes. Ustedes son el pueblo escogido, pueblo de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado? Que Dios pidió fruto de ustedes. Vino a buscar los frutos de la palabra que les había dado a ustedes. Frutos de obediencia, frutos de fidelidad. Y resulta que ustedes matan a sus profetas, levantan ídolos y luchan contra la palabra de Dios. Entonces, Dios, por su misericordia, ya deja de enviar profetas y envía a su propio Hijo para ver si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian, si ustedes, cuando venga el Hijo, digan: oh, qué gran privilegio, nos ha dado el Hijo, el suyo. No solamente Dios nos ha escogido, nos ha salvado, sino que ha enviado a su propio Hijo. Entonces, ¿vamos a respetarlo? ¿Vamos a reconocerle? No. Entonces lo que ustedes hacen, que cogen a este hijo y lo matan. Esta es la historia de la Biblia. Esta es la historia de la redención. ¿Me está escuchando? Amén. Esta es la historia de los posteriores días. Porque esta es la piedra angular que vio Nabucodonosor, que interpreta a Daniel. Una piedra que cae del cielo y cae en la imagen y la destruye para establecer un reino luego, un reino que no tendrá fin. Gloria a Dios. Ahora, date cuenta qué importante es esto, en palabras de Jesús, que le está diciendo que Israel sería destruido, en parte. Sería esparcido por las naciones. Y que se iba a dar a otro pueblo que diera el rendimiento, el fruto de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pueblo es ese? La iglesia de Jesucristo. Amén. ¿No te viene? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y quiénes son estos? Es la iglesia de Cristo. ¿Me está escuchando? Amén.
Porque la iglesia de Cristo está fundamentada en todo el propósito de la creación del hombre. Estos son los postreros días, amado Hijo de Dios. Entonces a la iglesia se le dio el reino de los cielos. A un hombre creyente, a Pedro, se le dice: te doy las llaves del reino. Pero no es un rey. Es un sacerdote de Dios, es un apóstol de Dios que recibe las llaves. Pero también se le dice que Él va a ser la puerta, Él va a ser también el camino para que los gentiles también escuchen la palabra de Dios y sean parte del reino de los cielos. ¿Me está escuchando? ¿Y qué ocurre con Pedro? Pedro en Pentecostés predica la palabra de Dios, 3000 judíos se convierten al Señor, se establece la primera iglesia judía. Después, cuando sana al enfermo de la puerta de la hermosa, que está con Juan, después de eso predica la palabra y 5000 judíos se convierten al Señor y se establece la iglesia mesiánica, cristiana, judía. Okay. Y ellos están pensando que ya el plan de la redención y el plan del reino de Dios ya básicamente, bueno, va a venir pronto el Señor, ya pronto se convierte Israel, ya pronto viene el Señor. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que las naciones gentiles conozcan y reciban a Jesucristo como el Señor y Salvador. Amén. El propio Pedro es llamado por el Señor porque un hombre llamado Cornelio ha venido un ángel a su casa y es llamado, ¿verdad? La dificultad de la historia es muy rápida. Y Pedro llega a la casa de Cornelio, predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae sobre la gente y se establece la iglesia de los gentiles, judíos y gentiles. Porque el reino de Dios ahora se compone no de un pueblo solamente, el pueblo de Israel, sino de dos pueblos, judíos y gentiles. Y para entender el plan de las edades y el plan profético del último tiempo y los postreros días, hemos de entender que ahora el plan del Señor está basado básicamente en la iglesia del Señor. Bien, entonces, mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 4 y verso 11. Es el propio Pedro predicando la palabra de Dios. Y está refiriéndose, porque usted va a ver que la Biblia, la palabra de Dios, es todo un mismo libro. Tiene 66 libros, pero contiene un mismo libro. O sea, es un libro en las edades, en la historia. Pero aunque son 66 escritos, contienen una misma esencia y un mismo libro, que es la revelación del reino de Dios. Entonces, vamos a leer a partir del verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, verso 11, Pedro le recuerda la parábola de Jesús. Y le recuerda nuevamente lo que vio Nabucodonosor en el sueño. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ve? Usted se da cuenta como todas las escrituras, Daniel, Jeremías, Isaías, los Salmos, Apocalipsis, los evangelios, todos están interrelacionados e interconectados, porque es un todo. ¿Me está escuchando? Amén. Es todo, es un todo. Esta es la piedra que ustedes desecharon. ¿No se acuerda que Jesús dijo eso? Les dijo a ustedes, hablando de la parábola de los labradores malvados. ¿Qué les dijo a ustedes? Que el reino iba a ser quitado de ustedes, pero aún no había sido quitado. Tenían que pasar unos años. Fue en el año 70.
cuando ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Pero tiene que ver, mire, toda la historia de los postreros días tiene que ver, si no entendemos todo este sentir profético y inconectado en diferentes escrituras de la palabra de Dios, no tenemos un panorama completo de la verdad. Pero la Biblia contiene un panorama completo de la verdad. Ahora dice aquí que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, judíos y gentiles, en que podamos ser salvos. ¿Ve? Esta es la piedra fundamental. Este es el proyecto, es el propósito de Dios. Todo tiene que ver con el proyecto de Dios, con la iglesia del Señor, con la venida del Mesías, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y con los demás hechos que vendrán después. Este mundo no se explica, la política de este mundo, la filosofía de este mundo no tiene entendimiento, porque ya estamos leyendo en Daniel que son los entendidos que entenderán. Venga conmigo a Daniel, el último capítulo de Daniel. Y usted va a darse cuenta de lo que dice el ángel. Es algo bien tremendo, bien maravilloso. Capítulo 12, verso 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno, eran ángeles, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, porque todo ser humano se pregunta, ¿verdad? Incluso hasta los ángeles se preguntan: Señor, ¿cuándo tú darás fin a todas las cosas que tú has profetizado? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. ¿Ve? Aquí hay un tiempo en el que la palabra de Dios establece. Van a pasar edades, tiempos históricos. El pueblo de Israel va a tener nuevamente un resurgimiento, pero también llegará un momento que el propio Israel tendrá que enfrentarse al anticristo. Pero antes que el anticristo pueda destruir Israel, Jesús regresará con su iglesia, que ya se llevó después de los 7 años, y matará al impío, matará al anticristo con el espíritu de su boca. Aleluya. Y libertará a Israel, a ese pueblo de Israel que va a ser destruido. Y dice la Biblia que todo Israel será salvo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice: yo no entiendo, Señor, dice Daniel, yo no entiendo. No entiendo. Entonces Dios le dice: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Ven? No te preocupes. Antes que venga el tiempo final de los finales, muchos serán emblanquecidos. La iglesia del Señor, los que creyeron en Jesucristo, después que Jesús vino a la tierra, después que derramó el Espíritu Santo, millones y millones de hermanos a través de la historia hemos sido emblanquecidos, purificados. Ahora sigue añadiendo: pero los impíos, los malos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora dígame usted si eso no es literal. Venga usted a un político de cualquier partido y dígale acerca de la segunda venida de Cristo. Pregúntele cuándo Cristo va a recoger a su iglesia, o cuándo va a surgir el anticristo. Va a decirle: ¿usted qué está hablando? No entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Está escuchando? Amén. El impío no entiende. No venga a buscar respuesta a la política, no venga a buscar respuesta a la ciencia del hombre, no venga a buscar respuesta a lo que el hombre es y tiene,
porque el hombre no entiende ni sabe. Pero dice la palabra de Dios que el entendido entenderá. ¿Quién es el entendido? El entendido es el que teme al Señor. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y que por el temor del Señor los hombres se apartarán del mal. Pero el que no quiere temer al Señor, el que quiere andar en impiedad, el que quiere andar en pecado, el que quiere andar obcecado en sus pensamientos, este no va a entender. No va a entender lo que estás hablándole. No va a entender lo que estás diciéndole. No va a entender la importancia de congregarse, de venir a la iglesia, de dar su corazón al Señor. No va a entender la importancia de la oración, de obedecer la palabra de Dios, de guardarse sin pecado del mal en el mundo. No va a entender. Porque tiene su entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Pero el cristiano, el creyente verdadero, el que ama al Señor, él va a entender estas cosas y se va a preparar. Gloria al Señor. Los entendidos entenderán. Gloria al Señor. Verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días significa cuando ya se concretó el final del proyecto de Dios. ¿Cuál será el fin de los días? Es diferente a los posteriores días. Son dos cosas diferentes. Los posteriores días es una cosa, es el tiempo del fin, pero el fin de las cosas es cuando el Señor Jesucristo resucitará a los que creyeron en Él, los que confiaron en Él, a los que antes ya durmieron con Él, y levantará a su iglesia en la tierra. Amén. Y luego se establecerá la boda del Cordero, y luego se establecerán también otras cosas más. Muchas más cosas, pero iremos poco a poco. Bien. 1 Pedro 2.7. 1 Pedro 2.7. Entonces, Pedro sabe muy bien que el pueblo de Israel está endureciendo su corazón al Señor. Está endureciendo su corazón con respecto a lo que el Señor está haciendo. Y sabe que va a haber un juicio con esto. Ahora dice aquí, 1 Pedro 2.7, dice, vamos a empezar leyendo, vamos a leer a partir del verso 4 del capítulo 2. Acercándoos a Él, piedra viva. O sea, que tú te acercas al Señor como una piedra viva, como la respuesta a tu necesidad, como la respuesta a tu salvación, como la respuesta a tu santificación. Acercándose a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Ahora, date cuenta, nosotros en Cristo Jesús somos piedras vivas. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois ahora los hijos del reino de Dios. Vosotros sois ahora los que habéis heredado el reino de Dios. Amén. Sois porque habéis aceptado la piedra. Los otros no lo han aceptado, lo han rechazado. Por eso el reino ha venido a vuestras manos, porque ellos no lo quisieron. Él lo sabe, Pedro lo sabe. Nosotros somos piedras vivas, hijos de Dios. Amén. Judíos y gentiles. Nos acercamos a la piedra viva. Por lo cual también contiene la escritura, verso 6. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué pasará para aquellos que no creen? Entonces la piedra los va a destruir. La piedra cae sobre ellos, sobre los pies, y los destruye. ¿Está escuchando? Porque es la piedra de salvación para el que lo reciben. Pero el que rechaza a Cristo recibe condenación, porque no hay otro nombre. Hemos leído, ¿no? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Si usted lo rechaza, no hay otro nombre. ¿Qué va a recibir usted? La piedra que le va a doler, que le va a hacer daño. No la piedra escogida y preciosa, si usted cree. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza
del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados por la propia palabra. O sea, la palabra de Dios ya dijo: ustedes son los labradores. Dios les dio el reino de Dios, pero Dios les pidió a ustedes resultados de esa palabra. Pero ustedes, en vez de recibir la palabra, persiguieron a sus profetas, apedrearon a los profetas, finalmente cogieron al hijo y mataron al propio hijo. ¿Qué queda entonces? Juicio. Si tú quitas a Cristo de tu vida, ¿qué te va a quedar? Juicio. Si tú dejas a un lado a Cristo de tu vida, ¿qué vas a hacer? Juicio. Porque ya no hay otro nombre, nadie te puede justificar, ya nadie te podrá salvar, nadie puede limpiar tus pecados. ¿Me está escuchando? Amén. Esa es la piedra. Para nosotros es una piedra preciosa. Gloria al Señor. Mas vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque no éramos el pueblo de Dios. Los gentiles no éramos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran los judíos. Pero en Cristo Jesús, dice Pedro, que ahora, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Así que los hijos de Dios somos judíos y gentiles que hemos entrado en el plan del reino de Dios y en el plan de los últimos días. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Isaías capítulo 2 y verso 2. O sea, Dios no ha desechado a su pueblo. A pesar de que es un pueblo rebelde, es un pueblo difícil, Él no ha desechado a su pueblo enteramente. Por eso el pueblo de Dios, Israel, tiene tanto que ver en la profecía. Y nos damos cuenta que Israel sigue siendo una piedra fundamental en la profecía. O sea, porque Dios ha dado promesas al pueblo de Israel. Cuando el Señor dice: la viña será quitada y dada a otros, hasta que, ¿me entiendes?, se cumplan los tiempos de los gentiles también, dice el Señor en otra ocasión. Hay un tiempo de restauración también. Dios nuevamente viene a restaurar su pueblo, viene nuevamente a llevarlos a la tierra otra vez prometida. Ya Dios lo había profetizado. Isaías capítulo 2, verso 2. Acontecerá en los postreros días, o en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Aleluya. Es el tiempo del milenio. Está hablando del milenio, pero habla de que el pueblo de Dios será restaurado, que el pueblo de Israel será nuevamente restaurado y volverá a su tierra. Vamos a ir leyendo aquí en Jeremías 3:18. Dice: en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea, vendrá juicio sobre Israel, sí, pero Dios luego vendrá a restaurarlos. ¿Okay? Entonces Dios da promesas también de que a pesar de su rebelión, a pesar de su maldad,
Dios es un Dios misericordioso. Jeremías capítulo 48, capítulo 48, verso 47. Verso 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Es decir, la restauración de Israel tiene que ver con el final de los postreros de los tiempos. Dice, en los postreros tiempos, yo restauraré a Israel, yo volveré a Israel a mi tierra. En los postreros tiempos. ¿Está escuchando? Entonces, en los postreros tiempos, ¿cuándo se cumplió la primera parte de los postreros tiempos en cuanto a Israel? Se cumplió en el año 1948, cuando Israel es establecido nuevamente como una nación, en el 48. ¿Okay? Ahí, de todas las naciones de la tierra, vuelven los cautivos, los dispersados, para constituir nuevamente la nación de Israel. Ahora, mira que lo dice aquí en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Es interesante que usted vaya apuntando todas estas citas que le estoy dando, y es muy importante que las tenga ahí, porque estas citas le están indicando básicamente el tiempo profético del que estamos hablando. Ahora, el verso 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Ve? Ya Jesús profetizó: ustedes serán deportados, ustedes serán dispersados, caerán a filo de espada. Pero nota otra cosa, dice él: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Wow. Da otra palabra profética al Señor de que Israel volverá, aunque después de ser esparcido, volverá. ¿Y cuándo ellos volverán? ¿Y cuándo serán restaurados? Hasta que Jerusalén sea hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, ¿cuál es el tiempo del cumplimiento de los gentiles? En el 1967. Los británicos habían tenido un dominio, los turcos habían tenido un dominio sobre Jerusalén. ¿Ok? Finalmente, en el 1967, Israel recupera Jerusalén. Israel entra en las puertas de Jerusalén para ya nunca más volver. Ellos dijeron: entramos para ya nunca más salir. ¿Está escuchando? Esa guerra de los 6 días es una guerra tremendísima, milagrosa. Dios ayudó tremendamente al pueblo de Israel para recuperar nuevamente Jerusalén como la ciudad que iba a representar a todo Israel, porque Jerusalén es la santa ciudad. Ahora, ¿cuándo se cumplieron el tiempo de los gentiles? Cuando ellos llegan y quitan el yugo de los gentiles, del pueblo gentil. Los árabes, los que no son del pueblo de Israel, son eliminados, son quitados, son echados, y ellos entran nuevamente a poseer Jerusalén. Ahora, te das cuenta qué interesante es todo esto, ¿no? O sea, hay un ciclo histórico que se va cumpliendo y es maravilloso. Amén. Un ciclo glorioso, maravilloso, y etapa tras etapa se van cumpliendo. ¿Ok? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, y la palabra de Dios va a cumplirse como se ha escrito. Gloria al Señor. Estamos terminando básicamente ya nuestro tiempo, pero quiero leer también aquí en Hechos capítulo 3. Quiero leer en Hechos capítulo 3. Vamos a leer un poquito vamos a leer a partir de el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
¿Qué era lo que se había predicado por los profetas? Que el Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de restauración o de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y aquí está hablando Pedro de la segunda venida, o sea, del regreso de Jesús. O sea, porque dice, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, desde el principio, para que ahí venga la restauración, para que venga el cumplimiento del porqué de la creación del hombre, del porqué vino el pecado, del porqué de todo lo que ha pasado con el hombre en la tierra. O sea, todo el plan de Dios, Dios va a traer el resultado final de este plan. Jesucristo fue levantado, Jesucristo fue llevado al cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo cuando todas las cosas van a ser restauradas. Entonces ya Pedro dice que Jesús va a volver otra vez. Volverá Jesús otra vez. ¿Para qué? Para establecer un tiempo de restauración y un tiempo de refrigerio. Pero, escúcheme bien, primero va a regresar de forma invisible, va a tomar a su iglesia en los cielos. Después regresará de forma visible con su pueblo, con su iglesia, para restaurar todas las cosas y también para que Israel sea salvo. Ese es otro acontecimiento. Amén. Pero qué interesante es que nosotros estamos dentro del plan del arrebatamiento. Israel tiene un plan. Ahora Dios va a arrebatar a creyentes, judíos y gentiles, que somos la iglesia del Señor. Y el que no sea iglesia de Jesucristo no será tomado. Y el que no haya creído en Jesucristo, la piedra fundamental, no será tomado. Tendrá que enfrentar 7 años terribles de la gran tribulación y tendrá que enfrentar al anticristo. Por eso pedimos en el nombre del Señor que tú que estás escuchando esta palabra de Dios, si no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, o estás viviendo una vida mediocre, una vida que no estás fortalecido, entregado completamente al Señor, que en este día tomes tu decisión, que hoy tomes la decisión de seguir a Jesucristo, de pedirle perdón por todos tus pecados, decirle al Señor que borre tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida y decidas serle fiel todos los días de tu vida. Y a la amada iglesia del Señor, despertemos, entendamos el tiempo que estamos viviendo, no nos entretengamos, no durmamos en este tiempo, preparémonos, porque el Señor viene a buscar a su iglesia. Y si tú estás preparado, si yo estoy preparado, iremos con el Señor. Y si tú no estás preparado, te quedarás aquí. Así que yo oro en el nombre de Jesucristo para que en este día tú decidas con todo tu corazón ser fiel al Señor, mirando las Escrituras, mirando los textos que te he hablado. Son tan tremendos. No seas como aquellos labradores malvados que apedrearon a los profetas, que desecharon a los profetas y que desecharon también al Hijo amado, el Señor Jesucristo. Tú lo puedas amar, lo puedas servir y un día puedas estar con Él por toda la eternidad. El Señor te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje de los postreros días.